Mis saludos, estudiantes, profesores y la familia que siempre nos acompaña en estos encuentros de matemática séptimo grado. Hoy quiero comenzar con una situación que nos plantea las afectaciones que ocurrieron en nuestro país durante el paso de la tormenta tropical ETA. Veamos. La tormenta tropical ETA afectó el territorio nacional de Cuba del 7 al 11 de noviembre del 2020. A su paso, provocó grandes precipitaciones y por consiguiente desbordamiento de varios ríos, fundamentalmente en las regiones central y oriental. Los datos siguientes reflejan algunos de los más relevantes niveles de precipitación registrados. Te pido por favor que tomes nota de los mismos y de las actividades que realizaremos con ellos. Veamos entonces con qué datos trabajaremos. Fíjense que tenemos 3 provincias mayormente afectadas por este fenómeno meteorológico y los niveles de precipitación que ocurrieron en algunas de las localidades de estas provincias. Toma nota. En el inciso A nos plantean calcular el promedio de las precipitaciones registradas en estas localidades y en el B, cuál es el valor del nivel de precipitación que más se repite. Estos dos conceptos estadísticos tú lo has estado trabajando desde el nivel primario, pero en nuestro encuentro de hoy nos dedicaremos a recordar cuáles son estos dos conceptos. Por eso, en nuestra clase estaremos calculando cuáles son las medidas de tendencia central que podemos utilizar en datos simples. Te invito a que tomes nota de nuestro tema. Las medidas de tendencia central nos permiten buscar precisamente eso,
los valores alrededor del cual estarían el resto de los valores de una lista de datos. Por eso comenzamos a revisar esta primera situación. En el caso del promedio, para hallarlo, lo hemos visto en los encuentros anteriores. El promedio es equivalente al concepto de media aritmética y no es más que el valor alrededor del cual se encuentran los datos de un conjunto de datos. Y lo podemos denotar de esta forma, una X enfatizada. Este concepto lo puedes encontrar en tu libro de texto en la página 62. Te doy un tiempo breve para que tomes nota, pero recuerda que puedes consultarlo en nuestra bibliografía principal. Para calcular el promedio o media aritmética, ¿qué procedimiento seguiremos? La media aritmética se calcula mediante la fórmula que te presentamos a continuación y que no es más que sumar todos los valores de la serie de datos que te presenten y dividirlo entre el total de elementos que tenga la misma. Vamos al inciso A. Tenemos este grupo de datos y nos piden calcular el promedio de precipitaciones registradas en estas localidades. Ya sabes cómo vamos a proceder. Sumaríamos estas cantidades y lo dividiríamos entre el total de datos que tenemos, que en este caso es 7. Procederíamos entonces a la adición, posteriormente a la división, y ya sabemos entonces que el valor alrededor del cual giran el resto de los valores de esta lista es 256 exactamente. Por eso el promedio de precipitaciones es de este valor, 256 milímetros. Ya conoces cómo determinar el promedio o media aritmética en datos simples. ¿Qué características tiene la misma? Veamos. La media aritmética es fácilmente entendible por la mayoría de las personas. Puede calcularse cuando los datos son numéricos, o sea, puede no existir. En algunos casos, la distribución de frecuencias es categórica y nos sería un poco complicado poder calcular la media en estos casos. Por eso es que este indicador debes tenerlo en cuenta. También es única y fácil de calcular. Además, recorre el conjunto completo de datos, pero si existen valores muy alejados de la mayoría, entonces se distorsiona mucho y deja de reflejar la realidad existente. Una vez más, te pido que consultes tu libro de texto para que puedas ver las características en la página 63 del mismo.
Ya sabemos cómo calcular el promedio, pero en clases estuviste trabajando con tus profesores las tablas de distribución de frecuencia. Veamos cómo hacerlo en una situación en particular, a través del siguiente ejercicio. Una compañía constructora paga diferentes tarifas por jornada diaria de trabajo a sus 26 trabajadores. La tabla siguiente refleja dicha situación. ¿Cuál es la media de la tarifa diaria pagada a los trabajadores? Te pido que tomes nota y nos vemos en un instante. Aquí nos aparece una tabla donde en su primera columna tenemos el objeto de estudio, la tarifa diaria en pesos. Y el número de trabajadores por tarifa nos aparece en esta segunda columna. ¿Pero qué significará este último valor? En estadística, este número de trabajadores por tarifa nos está presentando precisamente a la frecuencia absoluta, que no es más que el número de veces que aparece repetido el dato dentro del conjunto. Un concepto muy importante y que debes tomarlo como nota nuevamente del recuadro 1, página 54 de tu libro de texto. Entonces te muestro cómo calcularíamos la media aritmética en este caso. Lo primero que debemos hacer es multiplicar cada valor por su frecuencia absoluta. Te lo muestro a continuación. Aquí teníamos que en 65 pesos eran 14 trabajadores con 75.10 y 85 pesos solo lo cobraban 2 trabajadores. Hemos aplicado estas multiplicaciones y obtenido estos productos. Luego, adicionamos cada uno de estos productos para obtener un total. Ahora, para finalizar,
dividimos el resultado obtenido por la cantidad total de datos y nos quedaría de la siguiente forma. Por lo que podemos responder entonces que nuestro procedimiento de forma completa quedaría ilustrado así. Como la pregunta era, ¿cuál es la media de la tarifa diaria pagada a los trabajadores? Entonces contestaríamos que la misma es aproximadamente 70 pesos con 38 centavos. Te doy un tiempo para que tomes nota de esta nueva operación. En el inciso B nos planteaban, ¿cuál es el valor del nivel de precipitación que más se repite? Para ello quiero recordarte un concepto que utilizas muchísimo en tu vida diaria y que estoy seguro que como adolescente que eres lo tienes muy en cuenta, ¿verdad? Miren los datos. ¿Cuál es el valor de nivel de precipitación que más se repitió? ¿Cuántas veces lo hizo? Si lo notas bien, 226 milímetros se ha repetido 2 veces. Y este concepto no es más que el de la moda. Muy bien ilustrado por ti todo el tiempo, porque si hablamos de moda, estamos hablando de lo que más se usa, de lo que más se repite en el caso de nuestra asignatura. ¿Qué es la moda? Es el dato que más se repite o la categoría de datos que tiene mayor frecuencia absoluta en su conjunto de datos. Ella se puede determinar por conteo y esto lo puedes ver en el recuadro 2 de la página 63 de tu libro de texto. ¿Qué características entonces tiene la moda? Veamos. Es muy sencilla tanto para determinarla como para interpretarla. Se utiliza tanto para datos cuantitativos, es decir, expresados numéricamente, como cualitativos, categóricamente. No requiere cálculos, puede no existir o no ser única. Lo puedes consultar, vuelvo y te repito, en tu libro de texto, página 64.
Veamos entonces situaciones en las que puedas aplicar estos nuevos conceptos estadísticos que no son tan nuevos porque ya lo conoces de cursos anteriores. El gráfico siguiente muestra las edades de los alumnos participantes en un taller literario promovido por una casa de cultura municipal. Y aquí te presento el gráfico que te pido que tomes nota con el mejor tiempo que puedas hacer. Veamos entonces qué ejercicios vas a realizar. ¿Cuántos estudiantes forman parte del taller literario? Calcule la edad promedio de los participantes en este taller. ¿Cuál es la edad más frecuente? ¿Y qué parte de los participantes tienen una edad superior a los 12 años? Te doy un tiempo para que los puedas realizar.
Revisemos entonces. ¿Cuántos estudiantes forman parte del taller literario? Nótese que tenemos un gráfico de barras y en cada una de ellas estamos hablando de las edades que tienen estos estudiantes. ¿Cuántos alumnos tienen 11 años? 5. ¿Cuántos tienen 12? 7. Y así haríamos con el 13 y el 14. Por tanto, ¿cómo podemos determinar el total de estudiantes que integraban este círculo de interés o este taller literario? Basta con adicionar y estarás de acuerdo conmigo que entonces formarían parte de este taller 15 estudiantes. Revisa tu respuesta. En el inciso B, calcule la edad promedio de los participantes en este taller. Recuerda que cada una de las columnas en este gráfico nos está representando la frecuencia. Por eso, para poder realizar el promedio, debes indicar el producto entre cada una de las edades y su frecuencia absoluta, adicionarlos y luego dividirlo entre la cantidad de datos que ya conocimos en el inciso anterior, que son 15. Te doy un tiempo para que puedas realizar estos cálculos. ¿Coincidirán tus respuestas con la mía? Rectifica. Y hemos obtenido que el promedio de las edades es de 12 años. ¿Qué concepto estadístico identificas cuando te preguntan cuál es la edad más frecuente? Que es nuestro inciso C. Ya habrás notado que no estamos pidiendo más que la moda. ¿Cuál es el valor que más se repitió? En un gráfico de barra es muy fácil de distinguir porque estamos hablando de la columna más alta. En este caso es 7, pero representa a los 12 años. Por eso la edad más frecuente es precisamente esta edad. Y en el inciso D nos planteaban qué parte de los participantes tienen una edad superior a los 12 años. Y aquí me detengo. Quiero recordarte que cuando hablamos de parte de un todo, en estadística estamos haciendo referencia a la frecuencia relativa. ¿Cómo determinar la frecuencia relativa? No es más que el cociente entre la frecuencia absoluta y la cantidad total de datos, que lo puedes resumir de esta forma y puedes verlo en el recuadro 2 de la página 54 de tu libro de texto.
Entonces nos preguntaban qué parte de los participantes tienen más de 12 años, una edad superior a los 12 años. No estamos contando los que tienen 12, sino los que tienen más que esto. Por eso estamos haciendo referencia a los que tienen entre 13 y 14 años. Tendremos que hallar la frecuencia relativa de estos dos valores de forma individual para posteriormente adicionarlos. ¿Qué frecuencia relativa tendrán los que tienen 13 años? Son entonces, o representan entonces, 1 de cada 15, porque el total de datos que teníamos era 15. Y en el caso de los de 14 años, entonces serían 2 de cada 15. Si adicionamos estos valores, entonces tendríamos 3 de cada 15 estudiantes o de los participantes de este taller tienen más de 12 años. Entonces, ya aprendimos que esta fracción obtenida es simplificable. Por eso nos quedaría 1 sobre 5. ¿Qué parte representan entonces los que tienen una edad superior a los 12 años? Pues coincidirás entonces que estamos hablando de la quinta parte. Espero que ya puedas calcular la media y la moda en los diferentes datos que nos aportan las situaciones de la vida cotidiana. Yo, para poder resumir todo lo que hemos estado trabajando hasta el momento, te propongo la siguiente sección. Aplica tus conocimientos. Veamos, una profesora, Gemma, dirige un proyecto educativo institucional que apoya en la confección de materiales de enseñanza para las clases de matemáticas. Junto a sus estudiantes ha decidido hallar la media aritmética de números dadas diferentes condiciones. A partir de este momento te invito a que tomes notas de las mismas. Ella pide a algunos de ellos que creen un número aplicando los diferentes conocimientos ya adquiridos, y estas fueron sus respuestas. Melissa dice que su número es el antecesor del mayor número natural de 3 cifras que tiene 24 decenas y que es divisible por 12. Toma nota.
Marlon mostró que su número es el resultado de calcular la operación siguiente: 7/5 por 268,4 menos 942,84 entre 9. Una operación combinada. Recuerda que estuvimos hablando de que tienes que tener en cuenta el orden operacional. Y en el caso de Ricardo, dice que para representar el número que él pensó, tendrá que dividir el rayo numérico en 265 unidades y en la última subdividirá en 5 partes para tomar 3. ¿Qué números presentaron cada uno de estos estudiantes? De ellos tendrás que calcular su promedio. En la estadística descriptiva, con datos simples, ya hemos visto las formas de representar los datos, que ha sido a través de tablas y gráficos, y aprendimos también cómo hacerlo para calcular las medidas de tendencia central, que en este caso estamos hablando de la media y la moda. Si estuviste atento a nuestra clase, entonces no tendrás dificultades para realizar las actividades de aprendizaje que estarás realizando en tu estudio independiente. Ellas son: los datos siguientes representan la tasa de natalidad, que no es más que los nacimientos por cada 1000 habitantes de nuestro país en los últimos 10 años. Y aquí te muestro algunos de estos valores. Por favor, toma nota de la misma. En el inciso A nos plantean que representemos los datos en una tabla de distribución de frecuencias. En el B, determinar la tasa de natalidad promedio entre los datos representados. Y en el C, cuál fue la tasa de natalidad que más se repitió en estos años. No creo que tengas grandes dificultades para realizar estos ejercicios. De esta forma nos despedimos, no sin antes aconsejarte: nada es un error, todo es un aprendizaje. Y en matemática seguiremos aprendiendo en próximos encuentros. Chao.